esa es una debilidad que no lo estamos señalando nosotros, Pedro, sino que lo está señalando el propio Poder Judicial. Sigamos hablando de políticos, pero en esta ocasión de alguien que está vivo pero prófugo de la justicia, y nos referimos a Vladimir Cerrón, ya que la decisión reciente del Poder Judicial ha determinado que se revoque esta prisión preventiva que pesaba sobre Vladimir Cerrón por un plazo de 18 meses en el caso Antalsis. Según lo que determinó esta instancia judicial, la tercera sala penal de apelaciones nacional, es que se habría vulnerado el derecho de Vladimir Cerrón. En su momento él incluso había presentado con su defensa un recurso para que se revise exhaustivamente las pruebas en su contra, y en primera instancia se lo había rechazado. Se lo rechazó, se determinó que tiene que ir a prisión preventiva, él pidió que se le varíe por comparecencia restringida y el Poder Judicial le negó en esa primera instancia, y ahora en esa siguiente, la tercera sala penal de apelaciones nacional, finalmente falló a favor de Vladimir Cerrón. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa encontró esta segunda instancia que terminó fallando a favor de Vladimir Cerrón? Estamos en la comunicación con el abogado penalista Andy Carrión. Doctor Carrión, buenos días. Muy buenos días, Pedro, y gracias por la invitación. Buenos días, doctor Carrión. ¿Qué es lo que encontró esta tercera sala penal de apelaciones nacional del Poder Judicial para que favorezca a Vladimir Cerrón en el caso Antalsis? Sí. Bueno, yo creo que es importante la puntualización que nos encontramos frente a uno de los casos así denominados Antalsis, Pedro. Pero también hay que advertir de que ya esta sala superior había tenido un pronunciamiento anterior, y de igual manera también por un pedido de prisión preventiva. ¿Y qué es lo que había sucedido? Pues bueno, como sucede en ocasiones, la Fiscalía solicita la prisión preventiva, y en este caso, durante la primera ocasión, el juez Chávez Tamariz resolvió declarar fundado este pedido de prisión preventiva. Sin embargo, como es usual, la defensa del imputado apeló esta decisión y llegó precisamente a esta sala. En aquella ocasión, esta sala advirtió que esta imposición de la prisión preventiva, es decir, la variación de comparecencia con restricciones por prisión preventiva que le impuso, incurrió en graves errores y omisiones. Una de ellas, por ejemplo, haber variado la comparecencia a prisión preventiva sin haber analizado los graves y fundados elementos de convicción, que en buena cuenta es de que existen suficientes elementos que vinculan al imputado con el delito que se viene investigando. Y algunas otras deficiencias que motivaron que se anule esta decisión y que vuelva al juez de investigación preparatoria. Y se solicitó nuevamente la revocatoria de prisión preventiva, y ahora la sala, en esta segunda ocasión, Pedro, lo que ha hecho es hasta llamar la atención al juez de investigación preparatoria, porque todos aquellos considerandos que en aquella primera decisión abordó la sala para que el juez de investigación preparatoria desarrolle, no fueron correctamente analizados por el juez. Por ejemplo, el hecho de que tenga la comparecencia con restricciones un plazo determinado, porque esta investigación, recuerda, Pedro, viene desde el año 2017, si no me equivoco. Sí. Y ya han transcurrido hasta el día de hoy tantos años que ameritaba, según una ley del Congreso de la República, que la comparecencia con restricciones simplemente ya se convierta en una comparecencia simple, porque una persona no puede estar eternamente tampoco con este tipo de medidas. Entonces, lo que entiende la sala es de que aquí el juez ha omitido varias cuestiones importantes que incluso ya la sala había advertido en una primera decisión. Es por eso que incluso la sala, Pedro, llama la atención al juez Jorge Chávez Tamariz para que ponga un mayor celo en el ejercicio de sus funciones, porque independientemente de quién se trate, es decir, de quién sea el imputado, quién sea el investigado, el juez Jorge Chávez Tamariz tiene que ceñirse a determinados criterios, no solo jurídicos, sino también a criterios que ya la sala anteriormente había señalado. Claro, y un poco, doctor Carrión, para contextualizar con la gente sobre el caso Antalsis, que bien menciona usted, data de hace ya bastante tiempo, no es reciente, es que ahí está, por ejemplo, la empresa Antalsis, dentro de ese sistema de presunta corrupción que habría sido favorecida por una supuesta organización criminal que habría operado desde los gobiernos regionales en varias regiones del país. Pero también está vinculado a un personaje clave en el entorno de la expareja presidencial Ollanta-Humala, Nadine Heredia, como el caso de Martín Belaúnde Locio. Y dentro de esos favorecimientos a la empresa Antalsis,
con obras públicas en regiones, estaba el caso de Junín, cuando en ese periodo era precisamente autoridad regional Vladimir Cerrón. Es básicamente la correlación de hechos en ese tema en particular que llevó a la prisión preventiva que dictó el Poder Judicial en una primera instancia que ahora ha sido revocada. Esta misma situación que cayó sobre Vladimir Cerrón podría arrastrar a las otras personas implicadas en este hecho, porque en su momento el Ministerio Público, la Fiscalía, había formalizado investigación sobre más de 40 personas. Entiendo, doctor Carrión. Sí, como bien señalas, Pedro, este caso viene de mucho tiempo atrás, vinculado a Martín Belaúnde, que es un personaje, diría yo, el día de hoy muy importante en el caso vinculado a Ollanta Humala y Nadine Heredia, que fue también un empresario muy cuestionado en su oportunidad. Sin embargo, de lo que nosotros estamos hablando ahora mismo, Pedro, es únicamente de una medida cautelar. Es decir, si es que Vladimir Cerrón debe enfrentar el proceso en libertad o bajo una medida extrema como la prisión preventiva. Pero ya yendo al fondo del asunto, yo creo que la sala también ya ha adelantado algunos criterios. Por ejemplo, señalar si es que transcurridos tantos años desde el inicio de esta investigación, la Fiscalía ha logrado o no armar un caso sólido en contra de los imputados. Porque, y esto lo recuerdo de la misma audiencia, uno de los jueces le preguntó al fiscal superior si es que ya ha pasado tantos años y está pidiendo una prisión preventiva, y se supone que para pedir una prisión preventiva tú ya tienes el caso muy bien armado, ¿por qué no formulan acusación para llevar el caso a juicio? ¿O es que en realidad la Fiscalía no tiene todavía los suficientes elementos que sustenten una acusación? Y eso es importante señalarlo, ¿no? Porque transcurridos tantos años, Pedro, y teniendo ya elementos suficientes la Fiscalía para armar un caso sólido, el hecho de que no pase a la acusación, es decir, no quiera todavía llevar el caso a juicio, hace dudar también de las propias hipótesis que contienen este caso, Pedro. Y yo digo, independientemente de los personajes que estén involucrados, porque aquí hay no solamente gobernadores regionales, sino también hay empresarios, es el propio Martín Belaúnde, es decir, todo un esquema de favorecimientos contractuales en el Estado. Pero la Fiscalía todavía no logra llevar este caso a juicio y eso ya causa algún tipo de sospecha de que quizás el caso no esté tan sólido como nosotros pensamos, y eso mismo lo han advertido los jueces en una segunda instancia. Y ahora, dentro de este escenario que se le presenta a Vladimir Cerrón, entonces nos demuestra que las investigaciones, por muy mediáticas que sean, no tienen la solidez necesaria desde el Ministerio Público y que el propio Poder Judicial termina respaldando investigaciones bastante débiles y fáciles de revocar en siguientes instancias, doctor Carrión. Esa es una preocupante situación frente a la lucha contra la corrupción. Esa es una muy preocupante situación, Pedro, porque una cosa es, digamos, cómo el caso se maneja mediáticamente, en el cual evidentemente pues existen otro tipo de consideraciones para poder presentar el caso, versus cómo realmente la Fiscalía lleva el caso de manera diligente o no. Y últimamente nos lo han demostrado ya no solo esta decisión vinculada a Vladimir Cerrón, sino por ejemplo el caso de los Guayquis en la sombra, en la que ya el tema de organización criminal se está cayendo, ya no hay prisiones preventivas, el caso de la Federación Peruana de Fútbol, recordarás, Pedro, en la que se estructuró una gran organización criminal, ¿verdad?, con pruebas que comprometían a todos. Finalmente la Fiscalía de Organización Criminal tuvo que archivar a raíz de decisiones judiciales el delito de organización criminal. Entonces, yo creo que no hay una consonancia entre el manejo mediático que se está haciendo de algunos casos con lo que realmente existe en la carpeta fiscal o en el expediente, que ahí se manejan pruebas, Pedro. Es que, doctor Carrión, perdone, una cosa es la interpretación de la gente de los hechos que pudiesen haberse dado y otra cosa lo que realmente la Fiscalía tiene entre manos como pruebas. Bien menciona usted otros casos emblemáticos que el Poder Judicial en siguiente instancia tuvo que revocar. Y el último caso puntual es el tema, por ejemplo, la nulidad del juicio oral contra Keiko Fujimori. Tanto se avanzó la investigación, tanto se dilató el tiempo en control de acusación, más de un año en control de acusación, corrigiendo una y otra vez la acusación fiscal desde el Poder Judicial. Llegas a juicio oral y finalmente el Poder Judicial, amparados en una decisión del Tribunal Constitucional, anula el juicio contra Keiko Fujimori y lo manda otra vez a una etapa de investigación preparatoria. O sea, estamos en ese extremo de una
creo que debilidad absoluta en lo que es la capacidad investigativa del Ministerio Público frente a temas de corrupción. Y esa es una debilidad que no lo estamos señalando nosotros, Pedro, sino que lo está señalando el propio Poder Judicial. Y eso es importante advertirlo, ¿no? Porque uno desde afuera o puede decir, bueno, es que las investigaciones están mal llevadas, etcétera. Pero es el Poder Judicial que ante la ausencia de evidencias, de elementos de convicción, no solamente está revocando algunas decisiones vinculadas a detenciones preliminares que ya ni siquiera existen y también a prisiones preventivas, sino además anulando un gran juicio como es el caso Cócteles, ¿no? Y llamándose la atención incluso hasta el mismo juez de investigación preparatoria, que fue Víctor Zúñiga, que en 19 veces ayudó a la Fiscalía que corrija una acusación. Es algo inédito, Pedro. Sin embargo, esto fue advertido, como tú bien señalaste, por el Tribunal Constitucional, y hay algo mucho más preocupante, Pedro, es que así se están deslegitimando las instituciones. Se está deslegitimando el propio trabajo del Ministerio Público y también el trabajo de algunos jueces que no necesariamente realizan un buen control, porque puede condenarse una persona, pero si se lleva un debido proceso y se aporta un trabajo diligente, probatoriamente hablando al caso, pues entonces yo creo que aquí las instituciones más bien se prestigiarían, ¿verdad? Y eso al menos el día de hoy, por múltiples casos que estamos comentando, Pedro, no está sucediendo. Doctor Carrión, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen jueves. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. 7 de la mañana con 20 minutos.